Y ahora sí pasamos a las recomendaciones para ingresantes. También hice esta imagen para los que cursaron, digamos, los chicos que cursaron este año. ¿Qué cursada te gustó más? Mucha gente puso anatomía y HI. Obviamente esto hay que entender que es un Instagram que es básicamente anatomía. Si probablemente fuese un Instagram de histología y embrio, esto cambiaría. Las materias de primer año son todas interesantes, pero bueno, justo respondió 82% de anato. ¿Qué hubieras hecho mejor? O sea, acá los compañeros del 2018 nos cuentan y yo le agregué un par de cositas como para que se entiendan o perspectivas que yo tengo personalmente. Nuevamente, elegí solamente 5, haremos un parte 2 para ver si les resulta cómodo este video, lo hago una parte 2. Me comentan en... Esto yo lo voy a subir a YouTube y a Facebook, así es que lo van a tener en los dos lugares. No está durando 5 minutos, así que probablemente suba la primera parte en Instagram y la otra parte en YouTube directamente. Aprovechar bien, nos dice Charlie, aprovechar bien los tiempos y no colgar ningún TP. Esto es recontra importante, pero mal. Ojo con colgar HIE. O sea, lamentablemente esto que se evidencia en este porcentaje pasa mucho con su tiempo de estudio. El 80% de sus compañeros van a estudiar muchísimo anatomía, y eso hace que ustedes no le den o no inviertan el mismo tiempo en las otras materias. De hecho, hablando con algunos titulares de histología y de embriología, particularmente la Cátedra 1 ha implementado más cantidad de exámenes para que ustedes no hagan precisamente eso, porque como ahora vamos a hablar un poco del tema de los tiempos de exámenes, pero esto era tan grotesco que cuando ustedes estudian anato, cuelgan completamente histo y embrio, y hay temas directamente que ya ni siquiera los ven, no van a los teóricos, no van a los seminarios de histología y embrio, y por tanto no los tienen vistos. En fin, esto da para otro video, pero sepan que no deben colgar ninguna de las materias. Tienen que tratar de llevarlas a la par. Así que lo que dice Charlie es más que no es lo que dijo Charlie, pero es algo parecido, porque él dice aprovechar bien el tiempo y no colgar ningún TP. El tiempo de estudio, ahora ustedes vienen acostumbrados a estudiar el CBC, probablemente algunos de ustedes estudien muchísimo tiempo, pero la gran mayoría estudia lo necesario, y si es que da un poquito más, buenísimo. Y la realidad es que la facultad demanda muchísimo más tiempo que el CBC. Y es probable que ni siquiera con todo el tiempo ustedes terminen de estudiar todo lo que tienen que estudiar. Y eso es normal, porque las materias básicas como anatomía, histología, embriología, son densas, son largas y no están cerradas, ni siquiera para los profesores. O sea, el profesor no sabe todo. Entonces, más aún nosotros como estudiantes, que estamos viendo un texto que es mucho más grande que los del CBC, es natural que siempre me falte tiempo. Ahora vamos a decir, voy a tomar un mate. El tiempo de estudio, cuando puse el tiempo de estudio, uno tiene que ser coherente. O sea, si uno estudia 1 hora por día, es imposible que vos tengas al día o no con... ¡Ay, qué tarado! No dije algo. ¿A qué se refiere con TP? Cuando habla de TP, se refiere a los trabajos prácticos. O sea, ustedes, como les dije, cada semana tienen un trabajo práctico. Yo lo pensé, o lo pensaba en su momento como si fuese un partido, ¿viste? Cuando cada semana es un partido en un campeonato, bueno, cada semana es un partido. O sea, vos no te pones a preparar el partido de que viene en 2 semanas, ni el partido que ya pasó. Vos preparás el partido que te toque esa semana. Y yo lo pensaba así, a mí me servía. Porque me ayudaba a estructurar mi tiempo y a entrenarme en sentido figurado, estudiar, decir, bueno, 4 horas para esto, 4 horas para anato, o 3 horas para esto. Cuando curso le doy 2 horas menos para anato, etc. Ese tiempo tiene que ser factible, tiene que ser, cuando digo factible, me refiero a que ustedes tienen que saber cuánto tiempo tienen y cuánto tiempo le están invirtiendo de ese tiempo que tienen. Porque a veces uno dice, tengo todo el día y estudié 2-3 horas a la mañana y 2 horas a la tarde y 1 hora a la noche. Y la realidad es que no estudié todo el día. Y en mi cabeza, si es que yo no tengo un cronómetro o un reloj marcándome el tiempo,
no queda claro si estudié 5 o 6 horas o estudié todo el día, no es lo mismo. Yo sé que en el CBC por ahí esto no es tan necesario, pero ustedes ahora se van a dar cuenta que la cantidad de contenido es tanta que siempre le va a faltar tiempo, por eso uno tiene que optimizarlo. Tener en claro que necesito para el TP, para el trabajo práctico. Cada trabajo práctico de histo y embrio, de anatomía o inclusive de salud mental, requiere o está en base a un programa. Por eso abajo puse estudiar siempre con el programa. Y esto es algo que nadie hace, lamentablemente, que es lo que les dije al principio del video. Cada materia tiene un programa. Entonces en el programa te dice, tal semana necesitas saber esta cosa, tal otra semana necesitas saber esta otra cosa. Bueno, como cada trabajo práctico tenés como un título, una consigna, desarrollarlo, ese tema, y no irte por otros temas que no corresponden. O por ejemplo, y esto es grave y lamentablemente se sigue haciendo, que a veces los teóricos no van con el programa. Entonces vos vas a un teórico, sobre todo al principio, y te hablan de cosas que cuando vas al trabajo práctico te hablan de otra cosa. Entonces por eso estoy tomando mate. Por eso ir siempre leyendo el programa y tener en claro qué necesito para ese trabajo práctico. Cuando pongo reconocer tus capacidades, ustedes se van a dar cuenta, primero que van a tener un montón de compañeros, está bueno estudiar en grupo, pero no compararse. Cuando uno se compara y no reconoce sus capacidades, o sea, no es consciente de lo que puede estudiar en cuánto tiempo, se compara mal. Pero cuando uno sabe lo que puede aprender o lo que puede avanzar en su estudio, digamos, y se junta con otra persona, uno se compara de otra forma. Entonces a esto lo vuelvo a decir en otras palabras. Reconocer tus capacidades quiere decir bueno, yo puedo estudiar 3 horas sin pararme, por ejemplo, o puedo estudiar 4 horas sin desconcentrarme, o puedo estudiar 2 horas y 1 hora de Netflix y después 2 horas y 1 hora. Entonces eso, cuando yo entiendo mis capacidades, puedo juntarme con compañeros, porque yo ya sé que en 2 horas tengo que ver Netflix, entonces le aviso. O por último, como sé que esas son mis capacidades, por ahí tengo que estudiar todo el día, y mi compañero que puede estudiar 4 horas de corrido, no me va a hacer sentirme mal ni compararme. Van a ver que hay sobre todo en las primeras semanas, una cantidad de deserción de la facultad muy grande. O sea, ustedes van a empezar probablemente estudiando con 25 compañeros, y ya para el primer parcial van a haber 20, 18 o menos, y el índice de porcentaje de gente que recursa sin haber terminado la materia es altísimo. O sea, lo digo de otra forma, ustedes, por ejemplo, ojalá que no les va a pasar esto, pero por ejemplo van a tener un compañero que dejó en locomotor a mitad de año, por ejemplo, primer año, y el año que viene se va a volver a meter a la facultad. Esa cantidad de gente es muy alta en la facultad. O sea, que no terminan la materia y la recursan. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que si ustedes no preparan cada trabajo práctico como corresponde, va a producirse una especie de ciclo en el que ustedes van a pensar constantemente que están atrasados. Y la realidad es que puede darse así si es que ustedes no conocen sus capacidades. Y el gran problema, y por eso quiero hacer un curso introductorio, así en internet, para que ustedes lo puedan, para que les sirva, digamos, es que ustedes empiezan la facultad ya atrasados, porque no vieron generalidades, o hay un montón de cosas que ustedes no vieron, y cada semana es un trabajo práctico. Entonces la segunda semana que tienen el otro trabajo práctico, ya sienten que se tienen que poner al día, y así sucesivamente. Entonces, una buena cosa que ustedes pueden hacer es emplear este tiempo de verano, primero en leer generalidades. Si pueden hacer este curso que vamos a dar online, háganlo. Si no, lean generalidades. Y otra cosa, y tiempo bien invertido, va a ser técnicas de estudio. Ustedes traten de ver cuánto tiempo se demora una cosa u otra. Así, de esa forma, ustedes, conscientes de sus capacidades, van a ver la cantidad de texto que van a necesitar para cada trabajo práctico, y van a poder ver el tiempo de estudio que ustedes van a necesitar. En esto es clave usar un cronograma y todas esas cosas. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, en otro video me imagino, pero
sepan que es clave saber tus capacidades. Y las capacidades de ustedes no son las mismas que la del compañero y ni ahí con la del otro, etcétera. Somos todos distintos. Y por último, antes de pasar a la otra pregunta, estudiar no es leer. Cuando ustedes estudian el CBC, probablemente muchos exámenes son choice, otros son a desarrollar, pero normalmente cuando vos estudias para el CBC, con una lectura y repetir la lectura hasta 3 veces te queda y más o menos podés abordar un examen. Pero cuando tenés que ir a defender un oral, o que va a pasar en el primer año, sí o sí les van a tomar un oral en anatomía, por ejemplo, o cuando tienen que ir a realizar un final, tienen que saber las cosas, o sea, no les van a poner la opción siempre. Entonces, la lectura no implica que ustedes sepan el tema. Y esto es algo que ustedes tendrían que interiorizarse con el tiempo. Lamentablemente, no existe en la facultad la materia de aprender a aprender, porque no. Y la otra vez yo fui, ya creo que fue hace 3 años, a preguntar a la biblioteca de la facultad qué onda, si tienen algún libro de técnica de estudio o algo, nada, cero. Así que es algo que ustedes van a tener que lamentablemente buscar solos. Este verano es un buen tiempo para dedicar su tiempo a eso. Si pueden compartirlo conmigo por algún material bueno que encuentren, háganlo, que siempre está bueno compartir eso. Así que nada, son cositas que les digo que ojalá les puedan aportar.